Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Agenda Propia. El primer programa después de las elecciones del domingo pasado en la ciudad de Buenos Aires. Yo quería hacer una pequeñísima introducción de algo que me causó un profundo desagrado. Mire qué delicado que estoy. Leandro Santoro, radical, que puteaba a Néstor Kirchner y a Cristina en 14 idiomas hasta que Cristina lo subió al avión presidencial, le dijo a este otro muchacho que también, yo qué sé, en fin, usted me entenderá, le dijo a Rial que la única persona con la cual se podía hablar era el ministro del Interior, Guillermo Franco. Yo creo que Santoro o es pelotudo o se hace el pelotudo. Creo que se hace el pelotudo. No puede desconocer quién fue en la historia política argentina los últimos 30 años Guillermo Franco, y mucho menos desconocer que el padre de Guillermo Franco fue un golpista que le importó 3 carajos la gente y bombardeó las destilerías de petróleo en la Revolución Libertadora, fusiladora. Realmente me causó un profundo desagrado. Disculpe, ¿cómo le va? ¿Bien? Bien, bueno, después del panorama que acaba de describir... No, pero, a ver, vos avalarías, vos dirías que el único tipo que se puede hablar es un tipo cuyo padre bombardeó al pueblo. No, me parece además que se evidenció también que de parte del electorado hay también un profundo desagrado porque la gran noticia, el gran ganador de la jornada del domingo es el ausentismo, en realidad, ¿no? O sea, el 45 más o menos. 47%. 47% de la población porteña del padrón no fue a votar. Algunos estarían inundados probablemente. 293.795 porteños menos votaron respecto a la elección del 2021, que sería la elección comparable, digamos, ¿no? Ahora, se está repitiendo lo que viene sucediendo en las elecciones. Ya en Santa Fe había sucedido esto. En Chaco. Se acrecentó en el Chaco con la excusa de las grandes lluvias e inundaciones en el Chaco, que fue donde menos se votó, pero también se había repetido en Jujuy, en San Luis y en Salta. Donde más se votó fue en Jujuy, que se votó el 62%. En todas las demás estuvieron por debajo. Pero quizás lo único que uno puede decir en relación a la ciudad de Buenos Aires es que es la primera elección en donde se vota solo legisladores locales. Nunca ocurrió esto. Siempre, incluso la del 2021, se votaban diputados nacionales también, ¿no? ¿Y qué lectura hacen ustedes de esto? No, eso tiene que ver con, hay un componente nacional en la ciudad de Buenos Aires en términos de, digamos, la relevancia que toma la elección. Acá no se jugaba, digamos. Que acá no se jugaba y, digamos, la legislatura es una institución que no tiene una presencia muy significativa en la ciudad. En general aparece bastante desplazada, digamos, de la centralidad de la escena política. Así que en ese sentido es un dato diferenciador de otras elecciones. El dato nuevo es que es la primera elección donde gana la Libertad Avanza, porque en las elecciones anteriores, en todas las provincias, la Libertad Avanza perdió las elecciones, excepto donde fue asociado con el radicalismo en la provincia del Chaco. No, pero ganó la capital de Salta. Sí. La ciudad. La ciudad capital. Yo hablo la ciudad capital de es la las mitad provincias. del padrón. Yo hablo de las provincias. La ciudad capital. La provincia no ganó ninguna, excepto en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero la Libertad Avanza se ha instalado en las ciudades. La ciudad capital de Salta, la ciudad capital de Jujuy, hizo una muy buena elección en Rosario y ahora ganó la ciudad de Buenos Aires. En Rosario salió segunda. Entonces yo creo que hay una instalación de la Libertad Avanza que no existía. Bueno, ahí es donde se está dirimiendo la hegemonía o la supremacía entre la derecha y la extrema derecha, esa disputa que hay
que expresa, que acá en la capital se expresó muy claramente entre Macri y Milei, porque, bueno... Yo creo que en la capital ha sido un golpe mortal, digamos. Adorni hizo campaña junto con Milei. Milei no había Adorni hecho es campaña. Milei. Adorni es Milei. Ah. Y bueno, y fue Bueno, arrasado Macri, ¿no? Sí, pero justamente por eso mi pregunta es, ¿esto se puede entender o se puede mirar como un triunfo importante por parte de la Libertad Avanza, considerando que pusieron toda la carne al asador, que el mismo presidente intervino en las elecciones, subió al escenario, jugó con todo lo que tenía y consiguió que solamente 1,5 porteño de cada 10 lo acompañe en esta elección? Digo, ¿se puede leer creo como que un eso... triunfo tan arrasador o tan importante? Yo estoy seguro que no, porque lo votó el 15% del total del padrón. Lo que pasa es que están tratando de magnificar. Claro. La capital siempre magnifica los fenómenos nacionales porque es más vidriera que nacional en realidad. Es más vidriera de lo nacional que contenido nacional. Pero el dato, y eso va a tratar de agrandarlo el gobierno de Milei, y va a tratar de usarlo como argumento para presionar sobre un Congreso y de tratar de imponer proyectos de ley que la verdad es que el electorado no le está avalando, porque lo votó solamente el 15% en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, ¿están de creo que acuerdo igual- con que yo- nacionalizó la elección? No, de hecho, objetivamente, en la Ciudad de Buenos Aires siempre se nacionaliza. La Ciudad de Buenos Aires es el centro político y el centro del poder económico de la Argentina. Consecuentemente, siempre todo lo que ocurre acá toma carácter nacional. Eso no quiere decir que luego nacionalmente todo se exprese igual que en la Ciudad de Buenos Aires. Igualmente yo creo que la tendencia a la falta de participación es algo absolutamente funcional para la consolidación de la experiencia conservadora y de la ultraderecha. Creo que a ellos no les preocupa mucho que la gente participe o no participe. Si no participa, mejor. Como distintas expresiones de la antipolítica. Claro, me parece que eso no es un problema. En ese sentido, me parece que logran un nivel de presencia y creo que han dirimido ya, con lo que pasó acá en la Ciudad de Buenos Aires, la disputa con el PRO. Creo que el PRO en ese sentido entró en una fase de extinción terminal. Y me parece que el problema que por lo menos todos aquellos que queremos una Argentina distinta y construir condiciones políticas de otra naturaleza, sí nos tiene que interpelar lo que está pasando con la falta de participación política en las elecciones. En ese sentido, la Ciudad de Buenos Aires no hizo nada distinto a lo que hicieron las otras 5 provincias, ¿no? Lo único diferente que hubo acá es que el oficialismo provincial en la Ciudad de Buenos Aires perdió. En todas las otras ganó el oficialismo provincial. Pero después el ausentismo muestra que es una tendencia común y me parece que el problema que está planteado acá es que hay una suerte de impugnación general sobre la política por parte de la sociedad. Más no importa lo que uno diga. El solo hecho de decirlo desde ese lugar ya lo coloca a uno en una situación de cierta distancia, cierto reparo, cierta falta de credibilidad que la gente tiene con eso. Me parece que ese es el punto que hay que trabajar. Me parece que las palabras dichas desde el campo de la política han perdido valor. Creo que cada vez más son importantes las conductas y como las conductas no... Bueno, asistimos incluso a una opereta intervenida con inteligencia artificial por parte de esbirros de la Libertad Avanza, en teoría, en las redes, para hacer creer que Macri había bajado la candidatura de los penatos. La verdad que es una novedad, al menos en Argentina, no en el mundo. Caso ya era había que antecedentes. era muy creíble. Que Macri hizo eso con Larreta, lo hizo con Patricia Bullrich, ¿por qué no lo iba a hacer con Silvia Los Penatos? Así que, es más, lo hizo días antes en un programa de televisión con la propia candidata al lado, dijo, vos vas a perder. Dijo, y ella le decía, yo me tengo fe. Así que en realidad hicieron una cosa con inteligencia artificial muy creíble, la verdad. Queda verosímil, claro. Bueno, ahí yo creo que el estado de malestar de la sociedad ya se expresó votando a Milei. O sea, Sí, claro. Lo que viene sucediendo es que continúa ese estado.
Lo que se agrega como dato nuevo es que ese malestar también es con Milei. Y entonces, la pregunta que hay que habrá que responder o que en el devenir se responderá es en qué se convierte esta actitud de bronca, de rechazo al sistema político por buena parte de la representación de nuestro pueblo, que ya se expresó en las elecciones anteriores votando un candidato poco conocido y que está por fuera del esquema partidocrático, pero que ahora se continúa y se expresó en las últimas elecciones que hubo en el país. Esto se convertirá en una anomia de la población, de no participación funcional al esquema de caotización de la sociedad que promueve este anarcocapitalismo o narcocapitalismo, según se lo quiera ver, por parte del gobierno de Milei, o es el fermento de nuevas búsquedas por parte de nuestra sociedad que se animará a rebelarse frente a tanto desquicio institucional. Porque acá también habrá discusión, vamos a tener una nueva elección nacional y una representación institucional en el Congreso que habrá de continuar funcional a que Milei gobierne por decreto y siga desquiciando la sociedad y el gobierno y la situación económica social, o se buscará en la elección de diputados y senadores nacionales la posibilidad de una representación que le ponga límite a esto de gobernar por decreto. Sí, ahí hay que ver si este fenómeno de desdoblamiento general de las elecciones donde se pierde la discusión nacional y tienen que ver solo con discusiones locales, no es también algo que está alejando a la gente de la discusión política. Y vamos a ver si en la elección nacional se mantiene el mismo nivel de ausentismo que hemos tenido hasta acá. Hay un estudio muy interesante que sacó el Centro de Investigación y Acción Social de los jesuitas, el CIAS, en donde hace un estudio cualitativo de la situación en los barrios populares, mostrando el nivel de fractura que hay en las familias, la situación de los jóvenes, el modo en que la droga circula en los barrios, el tema de cómo se pospone, digamos, completamente el tema educativo y demás, mostrando una sociedad muy rota, que son casualmente los barrios que menos votaron en esta elección, ¿no? Y la pregunta que hay que hacerse es en qué medida sabemos hablarle a esa sociedad que está rota. Bien, vamos a una pequeña pausa. ¿Anomia o rebelión? Así es. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con su agenda propia.